La CEO quemó 50 millones de pesos buscándolo, sin saber que él era el conserje por el que pasaba diariamente. El sistema de transmisión de emergencia del mundo de Elara Vance era el brillo carmesí de una sola luz parpadeante en su consola. Pulsaba al ritmo de un corazón moribundo, cada latido representando otro $1.000.000 desangrándose de su compañía, Dance Innovations. Su equipo de aclamados ingenieros, hombres y mujeres con pedigríes de las instituciones más prestigiosas del mundo, miraban una cascada de código fallido en la pantalla principal, sus rostros, pálidas máscaras de incredulidad. Su jefe de tecnología, Mark Storm, un hombre que típicamente irradiaba un aura de arrogante certeza, parecía como si acabase de presenciar un fantasma. Hemos lanzado cada diagnóstico a esto, tartamudeó Marcus, con voz delgada. No es un hackeo. Es una paradoja, un defecto fundamental en la lógica central del sistema Aegis. Es como intentar arreglar una grieta en el universo. Elara estaba de pie detrás de ellos, una estatua de furia controlada, con la mirada fija en la cascada digital de fracaso. Durante 6 meses, había estado vertiendo los recursos de la compañía en una cacería de fantasmas, una búsqueda frenética de $50 millones para un codificador legendario conocido solo por el seudónimo, Daedalus. Él era el único que podía entender un sistema tan complejo, porque los susurros en el submundo digital afirmaban que él había diseñado el mismo lenguaje sobre el que fue construido antes de desaparecer hace años. Ella había contratado investigadores privados, ofrecido recompensas asombrosas en foros de la web oscura y perseguido cada pista sin salida desde Silicon Valley hasta Zurich. Él era un fantasma, y su compañía se moría por ello. Más tarde esa noche, el rascacielos era una cáscara hueca, resonando con el silencio de la derrota. Elara caminó por los desolados corredores del piso ejecutivo, sus tacones marcando un ritmo agudo y solitario sobre el mármol pulido. Ella pasó junto al carrito del conserje, estacionado discretamente junto a las ventanas panorámicas. El hombre que lo empujaba, Samuel, estaba limpiando el vidrio, sus movimientos metódicos y serenos. Ella apenas registró su presencia, su mente, una tormenta de proyecciones catastróficas. Él era solo parte de la maquinaria ambiental del edificio, tan inanimado como la planta de ficus de la esquina. Ella no sabía qué estaba pasando junto al único hombre en la tierra que podía salvarla. Ella no sabía que estaba ignorando al mismo fantasma que estaba llevando a su compañía a la bancarrota para encontrar. Samuel Reed, de 52 años, creía en la silenciosa dignidad de un trabajo bien hecho. Ya fuera diseñando un sistema operativo revolucionario o asegurando que un piso estuviera libre de rayas, el principio era el mismo, encontrar las imperfecciones y corregirlas. Su mundo ahora era uno de amoníaco y cera, del suave zumbido de la pulidora de pisos después de la medianoche, un marcado contraste con el estruendo de los teclados y la energía frenética del mundo tecnológico que había dejado atrás voluntariamente. Sus manos, una vez famosas por su velocidad sobrenatural sobre un teclado, ahora estaban callosas de escurrir trapeadores y agarrar escobas. Él vivía en un pequeño y meticulosamente limpio apartamento de 2 habitaciones en una parte de la ciudad que los ejecutivos en la Torre Vance solo veían desde 30.000 pies. Su vida estaba definida no por opciones sobre acciones y fiestas de lanzamiento, sino por el ritmo constante de criar a su hija adolescente, Lily. Fue por ella que se había alejado de todo. Después de que su esposa, una astrofísica con una mente brillante y una risa que podía llenar un estadio, había sucumbido a una larga y brutal enfermedad, los complejos mundos digitales que Samuel había construido una vez se sentían como jaulas huecas y sin sentido. Él había cambiado la búsqueda de la perfección digital por la realidad tangible de preparar el almuerzo de su hija, ayudarla con su tarea de matemáticas y asegurarse de que tuviera un padre que estuviera presente en cuerpo y espíritu. Él no necesitaba una fortuna, necesitaba tiempo, y eso era algo que su antigua vida nunca había estado dispuesta a dar. Su pasado era un secreto cuidadosamente guardado. Nadie en el edificio sabía que el conserje silencioso que siempre tenía una palabra amable para los guardias de seguridad era el hombre que la industria había mitificado como Daedalus. Él era el arquitecto del marco de código abierto Cronos, la misma base sobre la cual gigantes como Dance Innovations habían construido sus imperios. Él lo había liberado en el mundo de forma gratuita, un testimonio de su creencia de que el conocimiento debería ser una corriente, no un reservorio. Entonces, él simplemente había desaparecido, dejando atrás una leyenda y un vacío insustituible. Elara Vance, de 41 años, creía en un mundo cuantificable,
predecible y controlable. Ella vivía en un ático estéril con paredes de vidrio que daba a la ciudad, una fortaleza de soledad diseñada para mantener a raya el desorden de la conexión humana. Su éxito fue un monumento a su implacable impulso, construido sobre las cenizas de una devastadora traición años antes, cuando su primer socio comercial había robado su código y la había dejado sin nada. Esa experiencia la había forjado en una criatura de pura lógica y sospecha profundamente arraigada. Ella confiaba en credenciales, datos y contratos. Ella no confiaba en la gente. Su compañía, Dance Innovations, era el trabajo de su vida, un testimonio de su habilidad para reconstruir y dominar. El sistema Aegis fue su logro culminante, una plataforma de logística revolucionaria que gestionaba las rutas marítimas globales con una eficiencia sin precedentes. También era su mayor vulnerabilidad, un sistema tan complejo que solo un puñado de personas en el planeta realmente entendían su mecánica fundamental. Ahora, esa misma complejidad lo estaba estrangulando desde adentro, y la crisis estaba sacando a relucir todos sus viejos temores de fracaso y traición. Todos eran una amenaza potencial, cada anomalía, una señal de sabotaje. Ella veía el mundo a través de una lente de sospecha, y su mirada a menudo se posaba en aquellos que ocupaban los peldaños más bajos de su escalera corporativa. La primera colisión nació de esa sospecha. Eran las 2 de la mañana, y Elara estaba caminando de un lado a otro en su oficina cuando notó una luz encendida en la sala de estrategia principal al final del pasillo. Mirando a través del vidrio, vio a Samuel Reed. Él no estaba limpiando. Él estaba de pie ante la enorme pizarra blanca, con un marcador en la mano, mirando fijamente el complejo diagrama de flujo algorítmico que su equipo había dejado, un diagrama que detallaba un componente clave del sistema Aegis. No lo estaba mirando con la curiosidad vacía de un lego, su frente se arrugaba por la concentración, su cabeza inclinada como si escuchara una conversación que ella no podía oír. Una fría punzada de paranoia la recorrió de golpe. Espionaje industrial. Tenía que ser así. Una corporación rival había plantado un espía, disfrazado de conserje, para robar sus secretos. Era exactamente la clase de movimiento que ella habría hecho. Ella irrumpió en la habitación, con la voz como hielo al resquebrajarse. ¿Qué crees que estás haciendo? Samuel se giró, sobresaltado. Levantó el marcador ligeramente, como en señal de rendición. Lo siento, señorita Vance. Solo estaba mirando. Hay una ineficiencia en el bucle de retransmisión de datos, señaló con un dedo curtido una unión específica en el diagrama. Crea un eco recursivo bajo carga pesada. Es elegante, pero no es estable. Elara lo miró fijamente, luego a la pizarra. Sus palabras eran precisas y técnicas. Era imposible. Dejó escapar una risa corta e incrédula. Llamó a su jefe de seguridad y a su circuito, Marcus, que aún estaba en el edificio. Cuando Marcus llegó, echó una mirada al conserje que presumía de criticar el trabajo de su equipo y sonrió con suficiencia. Una ineficiencia, así lo llamas, dijo Marcus, con un tono cargado de condescendencia. Por favor, ilústranos. Estoy seguro de que a los chicos del MIT les fascinarían tus ideas de conserje. El rostro de Samuel permaneció plácido, pero un destello de fuego antiguo se agitó en sus ojos. No dijo nada más, simplemente tapó el marcador y lo volvió a colocar en la bandeja. Entendía bien este lenguaje, el desprecio casual, la superioridad burlona de aquellos que equiparaban el valor de un hombre con su puesto. Lo había oído antes. Sáquenlo de aquí, ordenó Elara al guardia de seguridad que acababa de llegar. Y quiero que registren su taquilla y que le revoquen permanentemente su pase de acceso. Está despedido. Mientras el guardia se llevaba a un Samuel silencioso, Marcus se echó a reír. Un conserje intentando decirnos cómo codificar. No te puedes inventar estas cosas. Pero Elara no reía. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza. Un eco recursivo bajo carga pesada. Era una observación extrañamente específica, inquietantemente profética. La duda, una semilla diminuta e indeseable, había sido sembrada. La semilla se convirtió en una vid espinosa de intriga durante los días siguientes. Elara no podía sacudirse la imagen de la tranquila confianza de Samuel, la certeza en su mirada. La carcomía. En contra de toda lógica, se encontró sacando las imágenes de seguridad de esa noche. Lo observó durante una hora. No tomó fotos.
No escribió nada. Solo miró. Y pensó. Entonces, por una corazonada, sacó su expediente de empleado. Samuel Reed. Empleo anterior, trabajador autónomo. Dirección en un barrio de clase trabajadora. Sin credenciales, ningún título universitario listado, nada. Era un fantasma mucho antes de que empezara a trabajar para ella. Impulsada por una compulsión que no podía nombrar, hizo algo que no había hecho en 20 años. Decidió llevar a cabo su propia vigilancia. Esa noche, cambió su traje a medida por jeans y una gorra de béisbol, y condujo su elegante y anónimo sedán a la dirección de su archivo. Aparcó al otro lado de la calle de su modesto edificio de apartamentos, sintiéndose ridícula, pero incapaz de dar marcha atrás. Lo vio salir una hora más tarde con una joven que supuso que era su hija. No fueron a un parque ni al cine. Caminaron varias cuadras hasta un edificio ruinoso con un letrero descolorido, Northwood Community Youth Center. El Lara lo siguió, con el corazón latiendo con una extraña mezcla de sospecha y curiosidad. Se acercó sigilosamente a una ventana lateral, mirando a través del cristal sucio hacia una habitación brillantemente iluminada. Lo que vio hizo que el aire se detuviera en su garganta. Samuel no era un espía. Era un maestro. Estaba de pie frente a una docena de adolescentes del vecindario, todos apiñados alrededor de computadoras antiguas. En una gran pantalla de proyector había una cadena compleja de código, un lenguaje tan sofisticado que hacía que el trabajo de su propio equipo pareciera un juego de niños. Era el framework Cronos. No una copia, sino la arquitectura fundamental y pura. Samuel lo estaba explicando con una claridad simple y profunda que nunca antes había presenciado. No solo les estaba enseñando a programar, sino a pensar, a ver la poesía oculta en la lógica, la belleza inherente en un sistema perfectamente estructurado. Se movía entre los estudiantes, sus manos callosas guiando las más pequeñas de ellos en los teclados, su voz paciente y alentadora. Vio a un joven resolver un problema difícil, y el rostro de Samuel se iluminó con una sonrisa de orgullo puro y genuino. Era una calidez que su propio éxito nunca le había brindado. En ese momento, viéndolo regalar conocimiento de clase mundial de forma gratuita en un centro comunitario deteriorado, no vio a un conserje. Vio a un genio. Un genio profundo e inexplicable. Conmocionada, regresó a su coche e hizo una llamada al mejor investigador privado que su dinero podía comprar. Tengo un nombre, dijo, con la voz temblando ligeramente. Samuel Reed. Quiero saberlo todo. No me importa lo que cueste. El informe regresó 48 horas después. Era una sola página explosiva. Samuel Reed era Daedalus. El investigador había desenterrado sus huellas digitales, viejas publicaciones en foros, correspondencia encriptada con otros codificadores legendarios de hacía una década. Detallaba su creación del framework Cronos, su matrimonio con la doctora Elena Reed, su trágica muerte y su posterior y completa desaparición del mundo de la tecnología. No se había estado escondiendo del mundo, simplemente había elegido uno diferente. El fantasma de $50 millones que había estado persiguiendo por todo el mundo había estado limpiando los inodoros de su oficina durante los últimos 3 años. La ironía era tan inmensa, tan asombrosa, que la dejó sin aliento. La revelación llegó justo cuando el mundo se estaba derrumbando. El eco recursivo, sobre el que Samuel le había advertido, demostró ser el talón de Aquiles del sistema. Una empresa rival, explotando el defecto, había provocado un fallo en cascada dentro de la plataforma Aegis. No era un hack que pudieran parchear, era un error conceptual entretejido en su propio ADN. El sistema se estaba devorando a sí mismo. Las líneas navieras globales estaban en caos. Los buques portacontenedores estaban siendo desviados a los continentes equivocados. El precio de las acciones de Dance Innovations caía en picado. Estaban a 48 horas de la insolvencia. Su equipo estaba destrozado. Marcus Thorne, la encarnación de la experiencia con pedigrí, se desplomó en su silla, derrotado. Se acabó, el Lara, susurró. La arquitectura es fundamentalmente defectuosa. Para arreglarlo, tendrías que ser la persona que diseñó el lenguaje en el que se basa. Tendrías que ser un dios. El Lara miró a su empresa moribunda, a los rostros de los miles de empleados cuyos medios de vida dependían de ella. Su orgullo, su cinismo, toda su visión del mundo se hizo polvo.
Solo quedaba una opción. Tenía que tragarse su orgullo y rogar ayuda al hombre que había humillado y despedido. Lo encontró no en el centro comunitario, sino en su pequeño apartamento. Cuando abrió la puerta, no mostró sorpresa, solo una resignación silenciosa y cansada. Su hija, Lily, asomó por detrás de él, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. El apartamento era sencillo, pero lleno de una calidez que el ático de Elara nunca había conocido. Libros sobre astrofísica estaban apilados junto a manuales de programación. Una tarjeta hecha a mano en el refrigerador decía, el mejor papá del mundo. Señor Reed, comenzó Elara, su voz quebrándose con una humildad que nunca había conocido. Samuel. Me equivoqué. Fui arrogante y estuve ciega. Mi empresa se está derrumbando. El sistema Aegis. Es el eco. El que me advertiste. No podemos arreglarlo. Su confesión quedó suspendida en el aire, despojada de todo su poder y autoridad habituales. No estoy aquí para ofrecerle un trabajo. Estoy aquí para pedirle que nos salve. Samuel la miró, con una mirada penetrante. No estaba mirando a una CEO, sino a una persona desnudada por la desesperación. Pensó en las personas que perderían sus trabajos, en las familias que se verían afectadas. Pensó en la belleza imperfecta del sistema que había visto en la pizarra, una magnífica estructura construida sobre su propia base, ahora tambaleándose al borde. Asintió, una vez. Ayudaré. Cuando Samuel Reed volvió a entrar en la sede de Dance Innovations, no fue como conserje, sino como una leyenda resucitada. Los ingenieros, incluido un Marcus conmocionado, miraron fijamente mientras Elara lo escoltaba personalmente a la consola principal. Hubo un murmullo de incredulidad y burla. Este es el tipo, le susurró uno de los programadores principales a Marcus. ¿El conserje? Samuel los ignoró. No se sentó en la brillante estación de trabajo ergonómica. En cambio, levantó un taburete simple y abrió una interfaz de línea de comandos sin formato, una pantalla negra con un cursor verde parpadeante que la mayoría de los ingenieros más jóvenes nunca había usado. Sus dedos, que se habían acostumbrado al mango de una fregona, encontraron el teclado como si volvieran a casa. Empezaron a volar. No hubo búsquedas frenéticas, ni diagnósticos confusos. Se movió a través de la arquitectura del código con la familiaridad innata de un hombre que camina por la casa que había construido. No vio líneas de texto, sino una entidad viva y que respiraba. Encontró el defecto en minutos, la paradoja conceptual que había eludido a 100 de las mejores mentes del mundo. Todos estaban tratando de parchear la grieta, dijo, su voz tranquila y firme, dirigiéndose a la sala sin darse la vuelta. Pero el problema no es la grieta. Es la base. Construyeron un rascacielos sobre una falla. Explicó el eco recursivo, no con jerga compleja, sino con una simple analogía de un susurro en una habitación circular que se convierte en un rugido ensordecedor. Por primera vez, todos lo entendieron. Durante las siguientes 3 horas, no parcheó. Reconstruyó. De memoria, reescribió secciones enteras de la lógica central, sus dedos borrosos. Reestructuró los relés de datos, simplificó los bucles recursivos y fortaleció la arquitectura fundacional. No fue una reparación, fue un acto de creación. Las alertas rojas en cascada en la pantalla principal parpadearon, una por una, y se volvieron verdes. El sistema se estabilizó. La hemorragia se detuvo. El silencio descendió sobre la sala. Los ingenieros miraron fijamente, boquiabiertos. Marcus Thorne parecía como si acabase de presenciar un milagro. Samuel Reed, el hombre del que se habían burlado, acababa de salvarlos a todos él solo. Había hecho en 3 horas lo que ellos no habían logrado en 3 semanas. No solo había arreglado el código, sino que lo había hecho mejor, más rápido y más estable de lo que jamás había sido. A la mañana siguiente, el Araban se convocó una reunión general en el gran atrio de la empresa. Ella estaba de pie en el escenario, no con su traje de poder habitual, sino con un vestido sencillo. Samuel estaba de pie a su lado, vestido con su ropa de trabajo sin pretensiones. Ayer, Dance Innovations estaba al borde del colapso total, comenzó, su voz resonando con una sinceridad recién descubierta. Fuimos salvados. Pero no por nuestros consultores caros ni por nuestros ingenieros de renombre mundial. Fuimos salvados por este hombre. Se volvió hacia Samuel.
Este es Samuel Reed. Durante los últimos 3 años, ha sido nuestro conserje del turno de noche. Lo que no pude ver, lo que todos no pudimos ver, es que también es el hombre conocido como Daedalus. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Ella procedió a contarle su historia, su brillante pasado, su tragedia personal y la vida tranquila y humilde que había elegido. Se disculpó públicamente con él por su ceguera, por su arrogancia y por la forma humillante en que había sido despedido. Él vio la falla en nuestro sistema hace semanas, concluyó, con la voz cargada de emoción. Trató de advertirnos, y nos burlamos de él. Juzgamos el intelecto de un hombre por el uniforme que vestía. Que esto sea una lección para todos nosotros. La brillantez no se encuentra en un currículum, sino en una mente. Y la integridad no se encuentra en un título, sino en un corazón. El señor Reed salvó esta compañía y, al hacerlo, nos ha dado la oportunidad de convertirnos en una mejor. El atrio estalló en un aplauso atronador y sostenido. No fue solo por el hombre que salvó sus trabajos, sino por la profunda lección que representaba. Marcus Thorne estaba al frente, aplaudiendo con más fuerza, su rostro con una mezcla de vergüenza y genuina admiración. Más tarde, en su oficina, Elara deslizó un contrato sobre el escritorio hacia Samuel. Le ofrecía el puesto de director de tecnología, un salario de 7 cifras y una cantidad obscena de opciones sobre acciones. Es tuyo, dijo. Cualquier cosa que quieras. Samuel miró el contrato y luego lo empujó suavemente hacia atrás sobre el escritorio. Gracias, Elara. Pero no puedo volver a esa vida. Mi hija me necesita. Esos niños en el centro me necesitan. Hizo una pausa, una nueva idea tomando forma en sus ojos. Pero tengo una contrapropuesta. Su compañía tiene recursos. Yo tengo conocimiento. Hay miles de mentes brillantes ahí fuera, atrapadas en vecindarios como el mío, que nunca tendrán la oportunidad de siquiera sentarse en una habitación como esta. Démosles esa oportunidad. Esbozó su visión, la iniciativa Daedalus. Una nueva división independiente de Dance Innovations, una fundación sin fines de lucro dedicada a encontrar y nutrir talento en bruto en comunidades marginadas. Construiría centros de aprendizaje de última generación, proporcionaría becas y crearía un conducto para una nueva generación de innovadores que de otro modo serían pasados por alto. Él lo dirigiría. Elara lo miró fijamente, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Había salvado su compañía solo para pedirle que usara su poder para ayudar a otros. Le estaba ofreciendo no solo un plan de negocios, sino un camino a la redención. Sí, dijo, sin dudar ni un momento. Absolutamente, sí. La iniciativa Daedalus se convirtió en la nueva alma de Dance Innovations. El primer centro se abrió en el propio vecindario de Samuel, un faro de esperanza brillante donde una vez estuvo el antiguo centro comunitario. Elara y Samuel cortaron la cinta juntos, no como CEO y empleado, sino como socios. Su hija Lily estaba de pie a su lado, con el rostro radiante de orgullo. Marcus Thorne se convirtió en uno de los mentores voluntarios más dedicados de la iniciativa, encontrando más satisfacción enseñándole a una adolescente a escribir su primera línea de código que la que jamás había tenido en una sala de juntas. Durante los años siguientes, su asociación floreció. La aguda perspicacia comercial y los vastos recursos de Elara, combinados con el genio visionario y la profunda humanidad de Samuel, crearon una fuerza imparable para el bien. Abrieron una docena de centros en todo el país, descubriendo mentes jóvenes brillantes que llegaron a crear tecnologías que resolvieron problemas del mundo real. La compañía, una vez un frío monumento a las ganancias, se convirtió en un símbolo de innovación impulsada por un propósito. Una noche, Elara y Samuel estaban de pie en la azotea de su centro más nuevo, observando las luces de la ciudad parpadear para cobrar vida abajo. El aire era fresco y un silencio cómodo se instaló entre los dos. Sabes, dijo Elara suavemente, gasté $50 millones buscándote. Pensé que estaba buscando una clave para salvar a mi empresa. Samuel sonrió, con la mirada fija en el horizonte. ¿Y qué encontraste? Encontré, respondió ella, volviéndose hacia él, con los ojos llenos de una calidez que nunca antes había visto, que las cosas más valiosas no son las que buscas, sino las que estabas demasiado ciego para ver justo frente a ti todo el tiempo. Se quedaron juntos, dos mundos chocaron y se rehicieron,
observando el futuro que construían, una luz tranquila y brillante a la vez. El eco real no era un defecto en un sistema, sino la verdad poderosa y reverberante de que la medida del valor de una persona nunca es su posición en la vida, sino la brillantez silenciosa que usa para levantar al mundo que la rodea.